El aire de la selva vibra antes del amanecer. El sonido de los insectos forma un zumbido constante, casi hipnótico. Entre la neblina espesa, las copas de los árboles apenas dejan filtrar una luz azulada que anuncia el inicio del día. Y allí, cubierta por siglos de humedad y silencio, emerge una forma imposible, una pirámide que parece surgir de la tierra misma, como si el bosque la hubiera parido y protegido al mismo tiempo. Dicen que bajo sus piedras duerme un dios con cabeza de jaguar, un dios que los antiguos mayas jamás se atrevieron a nombrar en voz alta, un dios que no pertenecía al cielo ni al inframundo, sino al umbral entre ambos. La llaman la pirámide del dios jaguar, pero su verdadero nombre, su función y su mensaje siguen siendo un misterio. Durante siglos, esta estructura fue una sombra entre la vegetación. Los aldeanos que habitaban los alrededores de Ek-Balam, en el norte de Yucatán, hablaban de ella en susurros. Decían que, en ciertas noches, se escuchaban rugidos profundos, como si la piedra respirara. Algunos afirmaban haber visto luces moverse entre las grietas del templo, como si algo vivo se agitara en su interior. La arqueología moderna llegó aquí a finales del siglo XIX, guiada por rumores, mitos y una intuición que bajo la selva se escondía una civilización más vasta y sofisticada de lo que nadie imaginaba. Lo que encontraron superó las expectativas. Entre templos derruidos, plataformas cubiertas de raíces y escalinatas devoradas por el tiempo, apareció una pirámide que no se parecía a ninguna otra. Su fachada mostraba un relieve gigantesco, una boca abierta con colmillos tallados, un jaguar de piedra que parecía devorar el aire. Los arqueólogos pronto comprendieron que no se trataba de una simple decoración. Aquella escultura monumental era una entrada simbólica, un portal a otro mundo. En los primeros estudios, las inscripciones revelaron un nombre: Añuquetcan Leca Toc, el padre del jaguar, un gobernante del siglo VIII, cuya tumba, según las evidencias, se encontraba dentro de esa estructura. Su cuerpo fue hallado rodeado de conchas marinas, jade y máscaras talladas, elementos que hablaban de poder y de conexión con los dioses del inframundo. Pero lo verdaderamente desconcertante fue el diseño arquitectónico. Cada piedra parecía colocada con una precisión milimétrica, orientada no solo hacia los puntos cardinales, sino también hacia las estrellas. Un arqueoastrónomo décadas después observaría algo que los antiguos ya sabían: el día exacto del equinoccio de primavera. El primer rayo del amanecer penetra por el corredor principal del templo y atraviesa la cámara interior, iluminando directamente los colmillos del jaguar tallado An. No era coincidencia. Era mensaje, un código esculpido en piedra para hablar con el sol. Para los mayas, el jaguar no era un simple animal, era el símbolo del sol nocturno, del astro que viaja por el inframundo cuando desaparece del horizonte. Representaba el poder de moverse entre mundos, el de los vivos y el de los muertos, el de la luz y la oscuridad. Su rugido era considerado el eco del trueno, la voz de los dioses. Su piel moteada, un mapa de estrellas. En la cosmovisión maya, cuando el sol se ocultaba, se transformaba en jaguar. Descendía al inframundo, enfrentaba a los demonios de la noche y regresaba victorioso al amanecer. Por eso, construir un templo dedicado al jaguar no era solo rendir homenaje a un dios, era recrear el viaje del alma humana. Cada escalón de la pirámide simbolizaba un nivel del inframundo, cada relieve un fragmento del relato cósmico. Y en el corazón del templo, en esa cámara donde se encontró el sarcófago del gobernante, se representaba el punto de transición, el umbral entre la vida y la muerte. Las paredes interiores muestran una riqueza simbólica extraordinaria. Figuraos gigiosis aladus, guerreros con rostros de animal y sobre todo, felino. Algunos parecen dormir, otros acechan. En una de las pinturas mejor conservadas,
Se ve al jaguar abriendo su mandíbula, dentro de la cual aparece un rostro humano. Para los investigadores modernos, esa imagen podría representar el renacimiento espiritual, el ser humano renaciendo desde el vientre del jaguar, desde la oscuridad hacia la luz. Y sin embargo, hay algo más en un patrón que parece repetirse en todo el sitio: números, medidas, alineaciones que coinciden con los ciclos del planeta Venus y con constelaciones visibles solo desde este punto geográfico durante un breve periodo del año. El templo, por tanto, no era solo una tumba, era un instrumento de observación astronómica y quizás también una metáfora arquitectónica del alma humana. En los últimos años, gracias a la tecnología de escaneo por láser, los investigadores descubrieron algo que nadie esperaba. Bajo la cámara funeraria principal existe una cavidad aún sin explorar, un vacío de unos pocos metros, sellado con bloques de piedra perfectamente encajados. Nadie sabe qué hay dentro. Algunos creen que podría tratarse de una segunda cámara funeraria, un espacio donde reposan ofrendas ocultas. Otros, que se trata de una cámara simbólica, un espacio vacío diseñado para representar el vientre del jaguar, el lugar donde el alma se purifica antes de renacer. Sea cual sea la respuesta, el enigma sigue intacto, y quizás ese sea el verdadero propósito del templo: mantener viva la pregunta. ¿La selva? Entre tanto, continúa su labor paciente. Cada año, la humedad invade un poco más las piedras, las raíces se aferran a los muros, los insectos excavan en los rincones, pero lejos de destruirlo, parecen protegerlo, como si la naturaleza misma se negara a dejarlo morir. Los mayas decían que todo lo que tiene espíritu debe ser alimentado, y la selva, en su constante respiración, parece cumplir ese pacto antiguo. Cuando el viento sopla entre las hendiduras del templo, produce un sonido grave, como un rugido distante. Algunos visitantes lo escuchan y sienten un escalofrío, como si el jaguar todavía estuviera allí, vigilando, esperando. La comunidad local, descendiente directa de los antiguos constructores, conserva todavía rituales vinculados al jaguar. En las noches de luna nueva, algunos ancianos encienden copal frente a las ruinas y murmuran oraciones en lengua maya. Dicen que el jaguar es el guardián del equilibrio, el que mantiene la frontera entre el día y la noche, entre el hombre y lo divino. En esas ceremonias, el humo asciende lentamente y se mezcla con la niebla, creando figuras fugaces que parecen moverse entre los árboles. Los arqueólogos observan en silencio. No saben si están presenciando una tradición ancestral o un eco de algo mucho más antiguo, más profundo. Lo cierto es que, en la cosmovisión maya, nada desaparece del todo. Todo se transforma. Un antropólogo contemporáneo lo resumió así: hacían para los mayas, los templos no eran tumbas, eran máquinas de trascender. Y la pirámide del dios jaguar parece confirmar esa idea. Su estructura combina función ritual, precisión astronómica y simbolismo espiritual, con un nivel de sofisticación que aún desconcierta a los expertos. El acceso al templo principal está limitado para evitar daños, pero las imágenes digitales y los modelos en 3D han permitido reconstruir virtualmente su interior. Cuando los investigadores simularon la posición del sol durante los equinoccios, algo extraordinario ocurrió en el resplandor que ilumina los colmillos del jaguar. Se refleja, segundos después, en una pequeña piedra de jade, colocada a los pies del sarcófago. El efecto dura menos de un minuto, pero en ese breve instante, la cámara se llena de luz verde. ¿Casualidad o mensaje deliberado? Los mayas creían que el jade contenía el aliento de la vida. Su color verde representaba la renovación, la conexión entre el cielo y la tierra. Así, el rayo de sol que toca la piedra en el momento exacto del equinoccio sería, en esencia, un rito de resurrección solar. Cada año, el templo renace con el sol. Cada año, el jaguar despierta. Más allá del misterio arquitectónico, la pirámide del dios jaguar
invita a reflexionar sobre algo que trasciende el tiempo. Las civilizaciones antiguas no separaban ciencia, religión y arte. Para ellas, observar el movimiento de los astros era un acto espiritual. Construir templos era al mismo tiempo una forma de rezar y de calcular. En ese sentido, la pirámide es una síntesis del pensamiento maya, una fusión perfecta entre conocimiento y devoción, y también un recordatorio de algo que hemos olvidado, en que el universo no se estudia solo con instrumentos, sino también con asombro. Al recorrer las escalinatas cubiertas de musgo, uno siente que asciende no solo físicamente, sino simbólicamente. Cada peldaño parece un eco del pasado, una capa del tiempo. El aire se vuelve más denso, el canto de los pájaros se apaga, y de pronto, el silencio pesa como si miles de años observaran desde las piedras. En la cima, la vista se abre hacia una extensión infinita de selva. El horizonte es una ola verde que vibra bajo el sol. Y en ese instante, uno comprende por qué los antiguos construyeron aquí, porque este lugar no es solo geográfico, es espiritual. Desde lo alto, el mundo parece latir, como si la tierra tuviera un corazón, y ese corazón fuera un jaguar dormido. El mito dice que, cuando el equilibrio del mundo se rompa, el jaguar despertará, no para destruir, sino para recordar a los hombres quiénes son. Esa historia, contada por los ancianos, no es profecía, sino advertencia. Habla de la pérdida, de la conexión con la naturaleza, con los ritmos del cielo, con el respeto por lo invisible. Y tal vez por eso la pirámide sigue aquí, resistiendo, cubierta de raíces, pero intacta en esencia, esperando que volvamos a escuchar su mensaje. La luz cambia. Al caer la tarde, los relieves adquieren un tono dorado, casi líquido. El jaguar tallado parece moverse, como si su mirada siguiera al sol en su descenso. En los minutos antes del anochecer, el templo entero parece respirar. Entonces, llega el momento en que el sol se apaga y la selva vuelve a ser dueña de todo. El rugido distante de un felino real, tal vez un jaguar moderno, uno de los pocos que aún sobreviven en Yucatán, rompe el silencio. Y por un segundo, es imposible no sentir que ese rugido es eco del pasado, resonancia del dios que habita bajo la piedra. Quizás el verdadero enigma de la pirámide del dios jaguar no sea lo que esconde, sino lo que revela. Nos obliga a mirar más allá de lo material, a preguntarnos qué queda cuando desaparece la luz, y si el templo no fue construido para los muertos, sino para los vivos, y si su propósito era recordarnos que cada día, al dormir, al soñar, al morir, simbólicamente, todos descendemos al inframundo y renacemos con el amanecer. Cuando el arqueólogo principal de Jekbalam fue preguntado qué lo impresionaba más de la pirámide, respondió, su silencio. Es el silencio lo que habla. Ese silencio, lleno de ecos y de preguntas, es quizás la respuesta más honesta que la historia puede ofrecer. Porque la arqueología puede medir, fechar, reconstruir, pero hay cosas que solo el alma puede entender. Hoy, los visitantes llegan desde todas partes del mundo. Algunos buscan conocimiento, otros espiritualidad, otros simplemente aventura, pero todos, sin saberlo, participan del mismo rito en subir la pirámide, mirar el horizonte y enfrentarse a la inmensidad. Allí, en la cima, bajo el sol del Caribe, uno siente una mezcla de vértigo y calma, la misma sensación que, quizás, sintió aquel rey maya hace más de 1000 años, cuando ordenó levantar su templo, la certeza de que somos diminutos, pero formamos parte de algo infinito. El viento sopla entre las piedras, la selva canta en el día, muere, y la pirámide permanece, inmóvil y viva al mismo tiempo. Dicen que el jaguar nunca duerme del todo, solo cierra los ojos para ver mejor en la oscuridad.
Tal vez eso mismo hace el templo: vigila, sueña, espera. Cuando el primer rayo del equinoccio toque nuevamente sus colmillos de piedra, el ciclo se repetirá. El sol renacerá, el jaguar abrirá los ojos y por un instante el tiempo se detendrá. Y mientras ese instante dure, los mundos volverán a estar conectados, el de los dioses, el de los hombres y el de los jaguares. La pirámide del dios jaguar no es solo un monumento arqueológico, es una enseñanza, una voz del pasado que nos recuerda que el conocimiento verdadero no se acumula, se experimenta, que los templos son espejos y los espejos portales, y que a veces, para entender el universo, basta con escuchar el rugido de la tierra.